Dios no necesita que nadie lo defienda. Él sabe lo que hace. Él es soberano y hace todo lo que quiere. Pero todo lo que hace siempre tiene un propósito. El propósito justamente es bendecir al ser humano. Ahora quiero decirte en esta noche que Dios no improvisa. Nada se le escapa de la mano, ni aún este tema de esta pandemia. Nunca ha perdido el control de ninguna situación. Todo lo que hace siempre lo hace bien y diligentemente supervisa al detalle para que todo llegue al fin del propósito planeado. Tampoco cuando va a hacer algo, escuche, pide su opinión. Dios no decide democráticamente. Lo que va a realizar lo hace a través o a pesar de nosotros. ¿Ha leído alguna vez el libro de Jonás? Yo creo que sí. Es un libro corto, tiene 4 capítulos. Pero este libro justamente nos habla de la soberanía de Dios. Dios, en ese libro tan pequeño, tiene que lidiar con su profeta porque no quería obedecer la orden de ir a predicar a Nínive, una nación extranjera que justamente él sabía que en algún momento Dios los iba a utilizar para destruir al mismo Israel. Ahora, el profeta cree poder huir de Dios en un barco que toma hacia otro destino. Pero escuche, Dios tiene el control del viento y Dios tiene el control de las olas. Y comienza a producir allí una situación bastante desesperante, al punto que lo tiran al profeta al mar. Da orden a un pez para que lo trague y después da orden para que lo vomite a tierra. Después Dios prepara una enredadera, prepara un gusano y después un fuerte viento solano, todo para seguir tratando con las imperfecciones del carácter de este profeta. Es decir, que Dios no es un Dios que creó la humanidad y después se fue y se olvidó del ser humano, no. Dios es un Dios muy activo en el universo. La Biblia nos muestra a un Dios paciente que espera, pero que también llega a un límite, y es entonces cuando trata con la persona, o trata con un pueblo, o trata con una nación, o trata aún con el mundo entero, como lo hizo en Génesis capítulo 6 y 7 en el tiempo de Noé. Pero trata justamente porque no quieren sujetarse a su voluntad expresada. Pero la Biblia mantiene un equilibrio sano entre lo que es la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Sobre todo en las cosas que Dios se tomó el trabajo de especificar cuál era su voluntad al respecto. Cuando tengas que comparecer un día ante Cristo, Él te pedirá que rindas cuentas de lo que se te encomendó, de lo que debiste ser responsable, hayas asumido esa responsabilidad o no. Porque hay algunos que, por ejemplo, se casan y a pesar de que están casados, aún así mismo no asumen la responsabilidad que les compete. Así que yo le quiero invitar en esta noche a que leamos algunos pasajes de 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1 en adelante. No voy a leer todo el pasaje porque sé que es largo, pero usted lo puede leer en casa. Ese pasaje tiene un contexto que es Primera de Crónica, capítulo 21. Usted puede leerlo en su casa. Tómese el tiempo de leer esta palabra que es muy importante. Dice 2 de Samuel 24:1 lo siguiente: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey, mas ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Verso 8. Después que hubieron recorrido toda la tierra,
volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días, es decir, casi 10 meses. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800.000 hombres fuertes, escuche, que sacaban espada, y los de Judá 500.000 hombres. Verso 10. Después que hubo David censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y dijo, ¿quieres que se te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Versículo 14 dice, entonces David dijo a Gad, en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en mano de los hombres. Entonces envió la peste sobre todo Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo, desde Dan hasta Beerseba, 70.000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía el pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna Jebuseo. Y David dijo a Jehová cuando vio al ángel que destruía el pueblo, yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Verso 24 y 25 de los últimos 2 dice, y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrenda de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra, y cesó la plaga en Israel. Amén. Si yo tendría que ponerle un título a el pasaje leído, le podríamos poner que Dios al que ama, disciplina. Dios mira a su pueblo, es como un general que pasa revista a su ejército, lo examina y comprueba, y hay 2 cosas que no están bien y que cuando no están bien, Dios las va a tratar de corregir. Una cosa que no está bien es la vida de David, y lo segundo que no está bien es la vida del pueblo de Israel. Así que de la lectura de este pasaje vamos a aprender 2 lecciones prácticas para nosotros. La primera, que Dios trata con el pecado. En primer lugar, trata con el pecado de David. Él tenía una gran responsabilidad que cumplir como rey. Siempre debía permanecer humilde y acordarse que las batallas son de Jehová. Un amigo de David, que era Jonatán, dijo en algún momento que a Jehová no le es difícil salvar con muchos o con pocos. Es decir, que todas las batallas que libró Israel y que ganó, hay que atribuírselas a la mano poderosa de Dios. Aun cuando David mató al gigante, lo hizo por la fe en el nombre del Dios al cual adoraba. Él sabía bien que no era Israel en sí una gran potencia, sino que la mano poderosa de Dios batallaba a favor de su pueblo. Por lo tanto, él debía mantener siempre a lo largo de todo su reinado esa gran humildad y poder entender que tenía que depender de Dios. Ahora, ¿qué intención había por detrás de hacer ese censo? ¿Es pecado hacer un censo? No, no es pecado hacer un censo. Pero justamente en el censo hay preguntas que se hacen y se toman estadísticas, y no se estaba averiguando cuántos no sabían leer ni escribir o cuántos habían terminado la primaria. Lo que estaban tratando de averiguar cuántas personas podían portar una espada en su mano, cuántos guerreros él tenía. Por eso Joab trata de desalentar al rey para que siga adelante con ese censo. Pero el censo en realidad era netamente militar. Un censo que alaba a los hombres nunca traerá alabanzas a Dios.
Y Joab lo sabía. Y David también lo sabía bien porque él quería saber con cuántos soldados contaba para la batalla. David junto a su ejército, que era un ejército de valientes, si usted lee Primera de Crónicas, en los capítulos 18 al 20, usted va a encontrar un montón de hazañas y de proezas que hicieron los valientes de David. Ellos mataron inclusive muchos gigantes. Creo que en algún momento, no sé si por ocio o por qué, ellos querían recrearse en las glorias del éxito. ¿Y sabe cómo se llama eso? Pecado de orgullo. Y Dios resiste al orgulloso, lo mira de lejos y da gracia al humilde. Como siempre, Dios usó a alguien para desalentarlo. Cuando usted va a pecar, siempre hay alguien que trata de desalentarte para que no cometas esa locura. Dios siempre es como que te da una oportunidad. En este momento, Dios le está dando la oportunidad a través de su general, Joab, para que desista de eso. Le da tiempo, inclusive 10 meses, para que él pueda arrepentirse de lo que mandó hacer. 10 meses de tiempo para que desista de pecar. Y es muy malo ser obstinado y querer salirse siempre con las suyas. Pero David fue obstinado y se salió con la suya. Es interesante ver cómo uno a esa escala de responsabilidad puede también cometer muchas torpezas. También Dios trata con el pecado de su pueblo Israel. Cuando hay un censo, ante un censo el pueblo tenía la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir lo establecido en la ley del censo. Se lo repito por si no lo entendió. Había una ley del censo y uno tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir lo establecido con esa ley. Esa ley estaba en Éxodo, el capítulo 30, versículo 11 en adelante, que dice lo siguiente. Éxodo capítulo 30, versículo 11. Entonces el Señor le dijo a Moisés: cada vez que hagas un censo del pueblo de Israel, cada hombre contado tendrá que pagar al Señor un rescate por sí. Así ninguna plaga herirá a los israelitas cuando los cuentes. Cada persona contada tendrá que dar una pequeña pieza de plata como una ofrenda sagrada al Señor. Este pago es de medio ciclo, según el ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Todos los que hayan cumplido 20 años deben dar esa ofrenda al Señor. Cuando presenten esta ofrenda al Señor para purificar sus vidas y hacerse justo ante Él, el rico no dará más del monto establecido y el pobre no dará menos. Recibe el dinero del rescate de los israelitas y úsalo para cuidar el tabernáculo. Esto hará que el Señor se recuerde de los israelitas y servirá para purificarles su vida. Es interesante la ley del censo que Dios le manda al pueblo. Es decir, que Dios sabía, ya se habían hecho algunos censos, por lo tanto había una ley que había que cumplirse. Ellos ya habían comprobado que su rey era medio precipitado y no consultaba la ley con respecto a situaciones fundamentales. Ya había pasado en algún momento que cuando David, él siente de traer el arca nuevamente a donde correspondía, ni consultó a Dios, la trajo así con unos bueyes y unos carros nuevos, tipo filisteo, y se cayó el arca. Usa quiso tenerla y dice la Biblia que Jehová hirió a Usa, murió uno de sus mejores soldados en ese lugar, y todo por no consultar cómo debía traerse el arca del pacto al lugar que correspondía. Es decir, que debía transportarse a hombros. Después consultó David a Jehová. Y ahora más o menos pasaba lo mismo, pero el pueblo ya había aprendido la lección, que había una forma que tenían que consultar. Entonces, porque el rey no cumpla ni haga cumplir la ley, pregunto, ¿tengo derecho yo a no cumplirla? El pueblo nunca fue responsable y no dio el precio del rescate estipulado en la ley. Y la ley es para todo, tanto para el rey como para el pueblo. Consecuencia, lo prometido por Dios se cumplió. Se desató una gran peste. Lo segundo que aprendemos en esta noche es que Dios perdona y bendice. David reconoce su pecado, que había tomado una mala decisión y que esto afectó a muchos en ese país, en su país. Y con este tema de este virus
También uno a veces piensa, ¿no? ¿Qué persona a esas esferas, a aquellos que están en eminencia, se habrán tomado una mala decisión? Y esa mala decisión afectó a muchos. Pero resulta ser que hay un montón de personas que están pagando las consecuencias de malas decisiones que toman aquellos que tienen el poder de decidir por los demás. David reconoce que el pecado tiene sus consecuencias y acepta una de 3 disciplinas impuestas por el Señor. Y lo mismo va para todos nosotros en esta noche, seamos creyentes o no, vayas a la iglesia o no, usted tiene que saber que el que peca va a recibir las consecuencias. David acepta caer en manos de Dios y aprende la lección. Es decir, que lo que Dios quería restaurar en la vida de David era la confianza que él tenía en Dios. Ahora, al momento de elegir su disciplina, dice caigamos en manos de Dios. Es decir, que el propósito que tenía Dios para con David se cumple, se establece, se cumple el propósito. David aprende la lección, vuelve a confiar en Dios como antes y se humilla y demuestra su dolor. El rey se entristece mucho por lo que él hizo contra Dios y que las consecuencias las estaba pasando el pueblo. David ofrece por último un sacrificio. Dios le pide que haga un sacrificio en una era donde había aparecido un ángel que estaba por extender su mano contra Jerusalén y seguir matando gente. Allí en ese lugar el ángel le habla al profeta, el profeta le habla a David, dice, bueno, ve y compra la era, paga un buen precio por esa era, hay que matar animales, hay que pagar un precio. ¿Qué significa esto? Que el pecado siempre tiene un gran costo. Pecar no te sale gratis, sale muy caro, pecar contra Dios. Las consecuencias son terribles. Si usted me permite poner una cifra, un número, este pecado que cometió David le costó 70.000 hombres que murieron durante 3 días en una plaga, una peste. Hay errores que se pagan muy caros. Mucho cuidado. Los errores que cometen los que están en las altas esferas, allí donde se toman las decisiones, en los lugares donde se gobierna, repercuten muy fuerte sobre los que están bajo su cuidado. Por lo tanto, este cuidado tiene que ir para todos, pero especialmente esta palabra tiene que llegar a aquellos que tomaron malas decisiones y hoy muchos están pagando las consecuencias. Dios quiere que te arrepientas. Dios quiere que te arrepientas y que te vuelvas a Él y que pidas perdón y que mire las consecuencias de las malas decisiones. Así como el error de un rey afectó de lleno sobre los ciudadanos, también quiero decirte en esta noche esta gran verdad. Los errores tuyos van a repercutir sobre tu familia. Que no busques a Dios, que haga la vista gorda algunas cosas que realmente tienes que solucionar en tu vida. Tus vicios, aquellas cosas que realmente dejan mucho que desear en tu vida, no sale nada gratis. Tus errores van a repercutir sobre tu familia, sobre todos aquellos que amas, sobre los tuyos. Además, este debe ser un tiempo para mirar por nosotros mismos. En una oportunidad el Señor dijo, mirad por vosotros mismos. Y creo que este es el tiempo. Quizás hoy sería muy fácil mirar por los demás, ver lo que los demás hacen mal, pero yo te invito en esta noche a mirar por ti mismo. Y no tanto por los errores que cometen los demás. ¿Qué es lo que estás haciendo mal y crees que Dios nunca lo notará? Si prestaste atención a través del mensaje, de lo que te dije, vas a notar de que hay un Dios activo en el universo. Dios no creó el universo y se fue a hacer otra cosa y se descuidó, no. Dios está activo en la tierra y controla toda tu vida y un día tendrás que dar cuenta por todas las cosas que hiciste bien y por todas las cosas que hiciste mal. Pero ¿qué es lo que estás haciendo mal y que crees que Dios nunca lo notará? Este es tiempo de mirar por uno mismo y arreglar su cuenta ante Dios, antes de que sea demasiado tarde. Como dije ayer, uno no sabe si mañana va a estar vivo, pero hoy Dios te está dando la oportunidad de arreglar cuentas con Él y que puedas, después de este mensaje, decir estoy en paz con Dios. Es tiempo para revisar tus responsabilidades.
Así como David, como rey, tenía responsabilidades, el pueblo de Dios delante de él también tiene responsabilidades. Así como un pastor tiene responsabilidades, los miembros de la iglesia también tienen sus responsabilidades. Así como papá y mamá tienen responsabilidades, los hijos tienen responsabilidades. Cada uno en esta tierra tenemos responsabilidades y por esas responsabilidades Dios nos va a pedir cuenta. Porque nada de lo que haces o dejás de hacer se le escapa al gran juez de esta tierra. Dios está observando tu vida todos los días y a cada instante. No se le escapa nada. Y Dios no pasó por alto el pecado de David. Tampoco pasó por alto el pecado del pueblo. Al fin y al cabo, Dios corrigió a David y David se corrigió, porque siempre notamos lo mismo en David, un varón que conformaba el corazón de Dios. Qué bueno que en esta noche también tú puedas tener un corazón sensible a Dios y puedas volverte a Él. Quizás esto pase de acá a un tiempo, pero qué bueno que tú puedas decir, bueno, en este acontecimiento que me tocó vivir, porque quizás tus abuelos o tus padres vivieron otro tiempo de la historia, hoy a nosotros nos toca vivir este tiempo de la historia, triste también, pero qué bueno que puedas decir después, me acuerdo que en aquella etapa, me acuerdo que en aquel tiempo pude volver a Dios. Quizás por un mensaje dado por internet. Bueno, después te congregarás y después quizás nos podamos saludar. Una de las cosas que realmente uno extraña es saludarse y abrazarse, porque el pueblo de Dios justamente es mucho de demostrar su amor el uno al otro. Pero vuelve en esta noche a Dios. Él te está dando esa oportunidad. Y si así lo querés, yo te voy a guiar en una oración a Dios, que la oración no te va a salvar, pero a lo mejor te puede servir de modelo para presentarte ante Él. Inclina tu rostro y vamos a orar al Señor. Padre Celestial, en esta noche me acerco a ti. Sé que tú quieres corregir mi vida, que no vas a pasar por alto nada de lo que hago mal, pero me acerco a ti con un corazón sincero. Ayúdame a dejar de mirar las cosas mal que hacen los demás para comenzar a mirar por mí mismo, porque un día tendré que dar cuenta ante ti. Confieso mis transgresiones a ti. Me reconozco como pecador ante tu presencia, pero acudo a Jesús, quien murió por mí y derramó su sangre por mis pecados. Lo confieso como mi Salvador y mi Señor. De hoy en más quiero vivir para Él, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Si repetiste esta oración, la Biblia dice que no hay fiesta más grande en el cielo que cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Él. Que Dios te bendiga.